Porque para poder entender realmente a qué se está refiriendo Jesús con esta dicha, con este camino hacia la felicidad que pasa a través de la misericordia o la compasión, como se traduce en otras versiones, es poder reconocer esta diferencia sutil pero importante que hay entre misericordia y la palabra gracia. Ustedes van a las cartas de Pablo, por ejemplo, ustedes van a encontrar siempre en la introducción gracia y paz a vosotros. ¿Han leído no esos pasajes donde Pablo constantemente dice gracia y paz a vosotros? Pero cuando leen, por ejemplo, las cartas de Juan, ustedes van a encontrar que además de que Juan toma esta misma expresión de Pablo de gracia y paz, él añade también gracia, paz y misericordia. Por lo tanto, es interesante cómo hace él una diferencia al menos evidente en estas tres palabras, y las que me interesan en este caso es gracia y misericordia. Observen algo que me pareció interesante para poder lograr entender la diferencia. La gracia tiene relación especial con el hombre en pecado. Mira al hombre en pecado en su todo. La misericordia, en cambio, está relacionada con el hombre en miseria. Noten esto. En tanto que la gracia mira al pecado como un todo, la misericordia contempla las consecuencias desdichadas del pecado. De modo que misericordia significa un sentido de compasión, además de deseo de aliviar el sufrimiento. La gracia, mis estimados, lo que hace es poder vernos toda nuestra condición, esa condición absoluta que tenemos, esa pobreza espiritual. La gracia nos cubre en toda esa condición. La misericordia nos ayuda a poder tratar esas consecuencias propias de nuestra naturaleza pecaminosa, esas cosas que se comienzan a ver en el día a día, en la práctica. ¿Cómo logramos tratar cada una de esas expresiones propias de nuestro pecado? Eso es a lo que se refiere la palabra misericordia, esa compasión, ese sentido de compasión, ese deseo de querer aliviar el sufrimiento por causa de nuestra naturaleza. Me gusta esta frase: misericordia es la acción del amor orientada hacia el miserable. Porque la pregunta que tenemos que respondernos es: ¿cómo tenemos que comportarnos frente a las personas cuando ya reconocemos la verdadera condición del ser humano? ¿Cuál debería de ser en ustedes y en mí la forma en la que nos vamos a relacionar con aquellos que hoy entendemos que están en una condición de miseria por causa del pecado? Ustedes y yo vivimos en un mundo, por supuesto, que está enfermo por causa de la naturaleza pecaminosa que todos tenemos, tristemente. La pregunta es, ¿esto cómo me tiene que llevar a comportarme con ellos? ¿Cómo? Y la respuesta debería de ser con misericordia. ¿Por qué? Es la pregunta inmediata que surge. ¿Por qué debería de ser misericordia? Porque fue exactamente lo mismo que hizo Dios con cada uno de nosotros. En medio de nuestra condición, decidió no tratarnos conforme a lo que merecíamos, sino conforme a las muchas misericordias que Él tiene. Por eso es importante entender esta palabra bajo este concepto. Misericordia es la expresión compasiva de Dios en razón a un pacto de salvación y gracia hacia los perdidos. Dios tenía en su justicia y en su santidad, escuchen esto porque para mí es tan importante, Dios tenía la opción de tratarnos como realmente merecemos, tratarnos en base a nuestra iniquidad. ¿Y eso qué significaría? Básicamente permitir que el pecado produzca las consecuencias de muerte en nosotros, que naturalmente deben de producir. Sin embargo, decidió en amor no hacerlo, y en lugar de aplicar su justicia, aplicó en nosotros su misericordia.
Noten lo que dice la palabra del Señor en el Salmos 89, versículo 28. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Noten esto, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Dice 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, noten cómo se describe. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Un pasaje más, permítanme darles un pasaje más. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. Observen lo que a Dios le sobra, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, presten atención a esto. Ante la imposibilidad de que alcancemos una mínima expresión de justicia, porque no podemos, Dios salva por misericordia. Ante la imposibilidad de que podamos ser vistos como justos, ante la imposibilidad de que Dios aplique su justicia y que realmente podamos ser condenados como merecemos, Dios decide, en cambio, aplicar su misericordia. De ahí que cobra mucho sentido lo que el apóstol Pablo llegó a decir en Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No tenemos, no hay forma, no hay opción, sino que por su misericordia, una vez más, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por algo bueno que hubiésemos hecho. No hay posibilidad. Okay. No hay posibilidad en absoluto. En todo caso, lo hizo por su misericordia. Ahora, ¿por qué esto es importante notarlo durante este tiempo de introducción? ¿Por qué? Porque cuando ustedes y yo nos identificamos con Cristo, esto nos conduce a practicar la misma misericordia. Escuchen esto. Lucas capítulo 6, en el sermón que rescata el doctor Lucas, en el verso 36, él dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Por lo tanto, aquí hay un detalle que es muy importante. Nosotros no somos misericordiosos como una opción del sistema religioso que practicamos. No, sino como una necesidad impuesta por la vida de Cristo en nosotros. Por lo tanto, la misericordia no se vuelve una opción a la que yo les voy a proponer en este momento como muchas veces a veces se nos enseñan algunas prácticas cristianas. A veces se nos enseñan prácticas cristianas y las tomamos como una imposición porque como soy cristiano tengo que hacer esto. Como soy cristiano tengo que practicar aquello. Entonces pareciera que nuestra fe en el Señor es una serie de normas externas que tenemos que cumplir. Por lo tanto, para muchos de nosotros el ser cristiano ha tenido que ver con cumplir con una serie de normas. Y eso a veces no nos divide o no nos separa mucho de la mentalidad de los fariseos. El fariseo era alguien que creía que podía ser santo delante de Dios porque cumplía con una serie de reglas. Él se sentía aprobado por Dios porque cumplía con una serie de normas que él mismo se había impuesto y que tristemente también imponía a las demás personas. Sin embargo, eso no es la verdadera cristiandad. La verdadera cristiandad, mis amigos, pasa por entender que al vivir Cristo en mí, la naturaleza divina comienza a operar en mí de forma natural, con una resistencia natural también, porque hay pecado en nosotros. Hay una lucha interna, como decía el apóstol Pablo, no, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin embargo, la operación del Espíritu Santo comienza a fluir en mí una naturaleza que no es mía, que no es natural, que no es propia, pero que por causa
de la misma operación del Espíritu Santo comienza a ser evidente día tras día. Por eso el apóstol Pablo decía en la carta a los Colosenses, noten esto, Colosenses capítulo 3, versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es el tipo de vestimenta que cada uno de nosotros nos debería de identificar. Por lo tanto, ante la pregunta de cómo tengo que relacionarme con toda persona, conociendo de antemano cuál es la naturaleza con la que convive, la respuesta es sencilla. Debo de hacerlo de la misma manera que Dios lo hizo conmigo, con misericordia. Y la palabra misericordia, ¿qué es? En términos mucho más prácticos ahora. Entonces entendamos misericordia de esta manera. Abarca el sentimiento de bondad, como también el acto bondadoso en sí mismo. Misericordia no es solamente sentir algo, pobrecito, no es el, ala, pobrecita la gente, hay que entenderla toda. No funciona tan así. Vamos a ir ahondando poco a poco, pero antes permítanme compartir con ustedes con el pastor Seba, que está con nosotros también. Pastor Seba, de Miami. Sí, acá estoy. Voy a poner la cámara un minuto, es que hoy tenemos un día de mucho trabajo, pero me encanta, ahí estoy poniendo al revés la cámara, me encanta el tema que estamos tocando. Y casualmente anoche tuve una pregunta que me hicieron en un live, ¿no? Y me preguntaron si había alguna diferencia entre misericordia y gracia, porque conocemos dos palabras que vienen de parte de Dios para el ser humano. Una es su misericordia y la otra es su gracia. ¿Cuál es la diferencia que podemos nosotros definir de forma resumida, clara? ¿Hay alguna diferencia entre la gracia y la misericordia de Dios? Bueno, la misericordia de Dios es no recibir lo que merecemos, ¿sí? La misericordia de Dios es dejar en libertad a aquel que merecía estar encerrado, aquel que merecía el castigo. Eso es su misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia no hemos sido eliminados. La gracia es recibir lo que no merecemos. La misericordia la gracia es recibir lo que no merecemos. La misericordia es no recibir lo que merecemos. Yo merezco ir a la cárcel, pero por su misericordia no fui. Y su gracia es recibir ahora lo que no merecía. No solamente no fui a la cárcel, sino que fui a su casa, fui parte de su familia, ¿no? Porque una cosa es dejar en libertad a alguien que merecía la cárcel, pero no solamente Dios otorga su misericordia sobre sus hijos, sino que también ahora Él ofrece su gracia, que es recibir lo que no merezco. Y eso es algo hermoso que nosotros deberíamos y lo decía yo anoche, nosotros deberíamos de estudiar el tema de la misericordia de Dios, porque somos llamados a ser misericordiosos. Por eso la bienaventuranza es bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los que actúan como actúa su Padre con ellos. Y este tema es, como está diciendo el pastor Alberto, hay que entrar en la profundidad de lo que representa la palabra misericordia, cómo Dios la aplica sobre mí todos los días, y empezar a analizar si es que yo la aplico también, ¿sí? Hay una parábola de los dos deudores que creo que es muy importante traerla hoy, porque a uno se le perdonó la deuda, fue aplicada la misericordia, pero después dice que él no aplicó esa misericordia sobre otros. Él fue y exigió que le paguen lo que le debían, y el que le había perdonado la deuda se enojó. En otras palabras, no podemos esperar que Dios sea misericordioso conmigo si yo no voy a ser misericordioso con los demás. Por eso esta bienaventuranza es muy importante. Y no sé si me adelanté, quizás el pastor Alberto lo iba a mencionar, pero bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. No, todo lo contrario. Bárbaro. Eso me lleva
a recordar incluso que Jesús es nuestro mejor modelo de misericordia. Noten esto, Él no solamente miraba a los que estaban enfermos, también buscaba cómo proveer el recurso que se necesitaba. Misericordia no es solamente ver que alguien está mal, es cómo poder convertirme en un instrumento para que esté mejor. Misericordia no es solamente sentir el pesar por el sufrimiento o el dolor de alguien, es también ver cómo convertirme en un canal de esperanza para esa persona. Pastor Marcelo, desde Mar del Plata, en Argentina, quiere compartir con nosotros. Pastor Marcelo. Sí, también lo que llegué a entender y que suma a lo que la enseñanza está presentando hoy es que la misericordia no especifica categorías. Es algo que a mí me habló el Señor al respecto, ¿no? A través de su palabra, y me dio a entender. Digamos que la misericordia alcanza al hambriento, al enfermo, al marginado, pero también, ¿sabes a quién? A quienes nos agravian o nos agreden. Y eso es más fuerte, ¿no? Vuelvo a repetir, la misericordia no especifica categorías. Nuestro Dios usó siempre de misericordia y muestra misericordia. Y a nosotros como ciudadanos del reino, recuerden que el Sermón del Monte es una enseñanza ética, una enseñanza en lo que se refiere al comportamiento de los que iban a ser parte del reino de los cielos, ¿no? De los ciudadanos del reino de Dios. A nosotros también Dios nos demanda mostrar misericordia. ¿A quiénes? ¿Al hambriento? ¿Al enfermo? ¿Al marginado? También a aquellos que te agravian y agreden. Eso es más fuerte. Así que bueno, se lo quería compartir, eso es lo que entendí yo. Si hacemos solamente misericordia con aquellos que le vamos a dar una mano lo vamos a dar una mano en lo que se refiere a ayuda, pero no hacemos misericordia en referencia al perdón de Dios, estamos no haciendo las cosas correctas como Dios quiere, ¿no? Así es, pastor. De hecho, quiero compartir un poquito más adelante en relación justamente de eso, de cómo la misericordia en realidad se vuelve mucho más desafiante para nosotros cuando somos los agraviados. Cómo tener misericordia de aquellos que nos han lastimado tanto cuando tengo la oportunidad para cobrar venganza, para aplicar justicia. ¿Cómo logro aplicar esa misma misericordia? Y una vez más, como lo decía Seba, tengo que recordar qué fue lo que se me aplicó a mí, qué fue lo que se me hizo a mí. Porque muchas veces una de las razones por las que ustedes y yo no aplicamos misericordia es por esa demanda de justicia interna que tenemos por causa de lo que la gente nos ha hecho. Y entonces llegamos a decir frases como no se lo merece, pero es que en este caso no aplica. Pero es que hay que ser misericordioso, pero no significa que uno se tiene que permitir que todo el mundo se te venga encima y te haga lo que quiera. Y uno constantemente comienza a justificar su falta de misericordia, porque en el fondo lo que uno quiere es aplicar justicia. Y se nos olvida, mis estimados, que el Señor decidió con nosotros, en lugar de aplicar justicia, aplicar misericordia. Por lo tanto, se nos va a hacer, puede ser una de las formas más sencillas de aplicar misericordia, recordar qué fue lo que Dios aplicó a cada uno de nosotros. Quiero que vean de forma bien, bueno, antes de continuar, el pastor David, desde Cuernavaca, México, nos quiere compartir también algo. Pastor David. Gracias, pastor. Sí, ahorita que estaba escuchando todo esto, es bien interesante cómo la Biblia, la palabra de Dios, tiene una secuencia, ¿cómo decirlo? A propósito, como que todo va junto
No hay ningún versículo separado ni que está fuera de lugar, sino que la misma Biblia se habla a sí misma. Hace 8 días y en el versículo anterior de Mateo 5, que se veía acerca de la justicia y se hablaba acerca de lo justo es hacer lo correcto. Ahora cuando habla del bienaventurado los misericordiosos, como que eleva el nivel de antes era la bienaventuranza era lo justo, lo correcto, lo moralmente recto, lo que está bien, pero ahora lo eleva por encima de hacer lo bueno. O sea, no solo es lo justo, lo correcto, sino es hacer lo bueno. Ahorita que hablaba el pastor Marcelo y que dijo algo increíble, esta parte de la misericordia alcanza hasta los que nos agravian, ¿no? Y lo que comentaba también el pastor Alberto, normalmente lo que estamos acostumbrados o lo que se nos ha enseñado es si te hacen, tú haz. Es lo que el mundo enseña. Si te pegan, tú pega más fuerte. Si te roban, tú roba. O sea, defiéndete. Y incluso está esta parte de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y la regla de oro, yo estoy seguro que a lo mejor muchos la conocen, ahí en Mateo precisamente también, que habla acerca de la regla de oro, dice, haz con los demás lo que quieres que hagan contigo, es decir, cambia hacia lo bueno. Entonces la misericordia eleva el nivel hacia hacer lo bueno, no solo lo justo, no solo lo correcto. Lo justo sería, si me pegan, lo justo es yo pegar, ¿no? Y creo que si hacemos aquí una encuesta entre todos los que estamos aquí y les traigo el tema de que llegó alguien y me golpeó, ¿qué sería lo justo? Que esa persona sea golpeada también. Pero la misericordia tiene que ver con qué es lo bueno. Lo bueno no es que le peguen, que yo le regrese el golpe a esa persona que me agravió, ¿no? Sino lo bueno es yo perdonarle esa ofensa que tuvo conmigo. Lo justo para nosotros como hijos de Dios era recibir el castigo que recibió Jesús. Eso era lo correcto, porque yo soy pecador, pero la misericordia de Dios fue tan grande que hizo lo bueno para mí, no lo justo. Lo justo era yo recibir ese castigo. Y veíamos, y el viernes platicaba un poquito en el devocional acerca de eso, el ejemplo del hijo pródigo, cuando regresa a su casa después de haber despilfarrado la parte de su herencia, lo justo, lo correcto al regresar a su casa era que su padre le diera un castigo por haber escapado, por haber huido con su herencia y haberla desperdiciado. Y creo que si la Biblia dijera, su padre cuando recibió al hijo pródigo, primero lo mandó a recibir un castigo, lo mandó a que aprendiera la lección, creo que la gran mayoría de nosotros diríamos qué buen padre es. ¿Por qué? Porque hizo lo correcto ante su hijo. Pero dice la palabra de Dios ahí en la parábola del hijo pródigo, que el padre cuando vio a su hijo, dice, su corazón fue movido a misericordia. Entonces pasó, elevó el nivel de bienaventurados, los justos, los que tienen hambre y sed de justicia, elevó el nivel a bienaventurados los misericordiosos. No hizo lo justo, que era un castigo para su hijo, sino que hizo lo bueno, que fue, recibió a su hijo, lo abrazó, lo besó y le hizo una fiesta. Entonces que podamos tener eso bien claro, que la misericordia es un nivel más allá. Tengo el poder de vengarme, pero voy a hacer lo bueno, porque eso es misericordia. Gracias, Pastor David. Justamente voy a adelantarme en algunas cositas porque están vinculadas con lo que estaba diciendo recientemente el Pastor David y también el Pastor Marcelo. ¿Cómo luce la misericordia? ¿Cómo luce la misericordia para nosotros? Me gustó esto. Por favor, presten atención a estos detallitos. Misericordia significa que mis objetivos cambian cuando pecas. Escuchen esto. Misericordia significa que mis objetivos cambian cuando pecas. Y cuando pecas particularmente contra mí. Digo, obviamente uno peca contra Dios. Estamos claros. Cuando digo peca contra mí es cuando soy agraviado por causa de lo que otro hace en contra tuya. Pero la misericordia me hace cambiar el objetivo cuando alguien me agravia, cuando alguien me lastima. Ya no estoy tratando de acusarlos de pecado, porque el Espíritu Santo lo hará. Noten esto, cada vez que alguien nos hace daño, usualmente nuestra manera de querer reaccionar es hacerle ver lo mal que ha hecho, lo mucho que nos han lastimado. Yo no trato de acusarlos de pecado.
Ese es un trabajo del Espíritu Santo. No estoy tratando de exigir justicia, porque la justicia fue satisfecha en la cruz. Noten esto. Todos tenemos, como dije recién, una demanda interna de justicia cuando nos hacen algo malo. Pero no vamos a exigir justicia. El misericordioso no exige justicia, porque la justicia ya fue satisfecha en la cruz, y lo vimos el sábado pasado. Nunca debería condenar a otros porque no hayan satisfecho mi estándar, ya que Cristo satisfizo el estándar de Dios. Su justicia ha sido imputada a ellos. La gente jamás va a cumplir el estándar que nosotros pongamos sobre ellos. Jamás, mis estimados. Nunca. Tus amigos no siempre se van a comportar como vos querés. A veces te van a defraudar. La gente en la iglesia local en la que te estás congregando también a veces te va a fallar y no se van a comportar a la altura, entre comillas, que vos esperás en cada uno de ellos. El tema es que si uno no lo tiene claro, sí o sí te vas a molestar, te vas a decepcionar y por lo tanto no vas a querer actuar con misericordia. Me gusta esto que leí por ahí, se los comparto. El Evangelio me despierta cada día con este recordatorio. No recibí lo que merecía, así que no los mantendré cautivos hasta que ellos obtengan lo que creo que se merecen, aquellos que me han hecho daño. Como yo no recibí lo que merecía, no mantendré cautivos hasta que ellos obtengan lo que creo que se merecen. No. Puedo jubilar, me gusta esta expresión, puedo jubilar a mi policía interior, que siempre está en busca de delitos y patrullando para hacer arrestos por el pecado. Y si hablo acerca del pecado contigo, no lo haré por satisfacción o reivindicación, lo haré para reconciliación y perdón. Escuchen eso. El misericordioso no anda buscando pecados para encontrar. Anda buscando pecadores para reconciliar con Dios. Porque lo mismo que él encontró es lo mismo que desea que otros encuentren. A eso se refiere. Hay una historia en el Antiguo Testamento. En este momento escapo del capítulo, me parece que está en Segunda de Reyes, capítulo 9, si no mal recuerdo. Mentiría, sinceramente, porque se me está viniendo en este momento a la mente. ¿Recuerdan el momento cuando los israelitas estaban siendo sitiados por los asirios y había una etapa de hambre en Israel? Se estaban muriendo de hambre. No podían salir a buscar alimentos puesto que el enemigo estaba rodeándolos. Entonces era una situación muy compleja. Dentro de la ciudad, hambre. Afuera la solución, pero también el enemigo. Entonces, o ibas a morir dentro por hambre o ibas a morir afuera por una guerra. Pero salen unos personajes en esta historia. Hay unos leprosos, pobres, marginados de la sociedad, que ustedes recordarán que ellos viven en las inmediaciones del muro de la ciudad. Y entonces ellos también están con hambre, por supuesto. Y al ser marginados de la sociedad, tienen una situación mucho más compleja. Sin embargo, dicen, si nos quedamos aquí, vamos a morir de hambre. Si salimos, afuera hay comida, pero está el enemigo. Si vamos a morir, que sea buscando comida, que sea donde haya comida. Ellos deciden salir y paralelamente, porque la historia es extraordinaria, Dios había hecho un milagro, ¿no? Y había provocado que los asirios huyeran. Y en lugar de estar sitiando a Israel, ellos habían huido, pero habían dejado todos sus recursos alimenticios en su base operativa. Por lo tanto, cuando los leprosos salen de la ciudad de Israel buscando comida, se dan cuenta que los asirios ya no están. Y que no solamente eso, sino que habían dejado toda su comida, porque habían salido huyendo. Dios le había hecho creer que venía algo malo para ellos. Por lo tanto, ellos dicen,
wow, ya no están los enemigos, hay comida y hay mucha. Y comienzan los cuatro, eran cuatro, comienzan a literalmente hastiarse de comida. Uno de ellos recuerda esto: hoy es un día de buenas nuevas, dice. El pueblo se está muriendo de hambre y nosotros tenemos lo que ellos necesitan. Vamos y digámosle lo que nosotros tenemos. Y eso me recordó la frase de un pastor que tuve hace varios años. Él decía esto, tomando, creo, la idea de otro predicador. ¿Qué es ser un cristiano? Un cristiano es un mendigo diciéndole a otro dónde encontró el pan. ¿Qué es ser misericordioso? Mis estimados, es justamente eso. Un mendigo diciéndole a otro dónde encontró el pan. El pan que no merecía, por supuesto, pero que por misericordia se lo entregaron. Eso significa poder vivir una vida de misericordia. Saber que no lo merezco. Y no importa lo que la gente me haya hecho. No es más grande la ofensa que me han hecho a mí que la ofensa que yo le hice a Dios. Y si Dios decidió perdonarme, ¿quién soy yo para no perdonar y actuar en misericordia a aquellos que me han ofendido también? Rebeca, desde Monterrey, comparte con nosotros. Hola amigos, buenos días a todos, familia. Yo quiero tomar el lugar para recomendarles un libro que precisamente habla sobre esto, un libro de Tim Keller. Se llama Ministerios de la Misericordia, y como tengan oportunidad y quieran profundizar más sobre la misericordia, es una muy buena opción de Tim Keller. A mí me encanta que este autor menciona en muchas ocasiones cómo el Señor, cómo Jehová en el Antiguo Testamento, diferentes ocasiones dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Palabras que Jesús repite en el Nuevo Testamento en diferentes ocasiones cuando él de repente hace milagros, o sus discípulos estaban comiendo en día de reposo, y que venían los fariseos y les decían: ¿por qué sanas en el día de reposo? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? Y Jesús les vuelve a repetir las mismas palabras que en el Antiguo Testamento. Dice: yo quiero que entiendan qué significa misericordia quiero y no solamente sacrificios. Y bueno, es para recordar que el fin de la misericordia no es alimentar a todas las personas del mundo. El fin de las personas no es que ya no exista ningún pobre y que todos podamos tener una casa o dinero. El fin de la misericordia no es solamente llenar o darle a todas las personas necesitadas de mi comunidad. El fin de la misericordia es que Cristo reine en la vida de las personas, en todas las áreas de su vida, que ellos puedan ver a través de esa misericordia que nosotros hemos tenido, que todos los días usted cuando se levanta está estrenando misericordia, porque dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Esa misericordia poder compartirla y de esta manera poder reflejar a Cristo, porque ese es el fin de la misericordia. Jesús, cuando hacía milagros y él sanaba, él pudo haber sanado a todos los enfermos que pasaban a sus lados, ¿no? Cuando fue al estanque a sanar al paralítico, pudo haber sanado a todos, pero sanó a uno, porque tenía un propósito especial para él. Quería mostrar el reino en la vida de esa persona. Y eso es la misericordia, que nosotros podamos no simplemente suplir la necesidad de la gente, sino que las personas puedan reconocer a Cristo en su vida a través de nuestros actos de misericordia. Esto. Así es. Y a mí antes de darle la palabra a alguien más del grupo que está por ahí levantando la mano, esto me hace pensar de que, ¿saben? Una de las cosas que más afecta el corazón de la iglesia a nivel, creo que mundial, es justamente la falta de perdón. La mayoría de nosotros hemos tenido que convivir con experiencias dolorosas provocadas por personas que te han lastimado. Gente que ha herido en tu niñez, en tu adolescencia, en tu presente, en tu matrimonio, la relación con tus padres, quizás, la relación con un cónyuge, un amigo, un líder espiritual. Gente que te ha herido, gente que esperas que te respalde y en todo lo contrario, te termina a veces lastimando.
Y la falta de perdón se convierte en uno de los cánceres más fuertes con los que convive la iglesia. ¿Y saben por qué sucede justamente eso? Porque olvidamos el nivel del perdón al que tuvimos acceso. Lo olvidamos. Y si no recordamos el nivel de perdón al que tuviste acceso, se te va a hacer más difícil aprender a perdonar. Porque usualmente elevamos nuestras heridas y a veces llegamos a pensar de que si Dios hubiese estado en nuestro lugar, bueno, tal vez Él en nuestro lugar no hubiera ido a la cruz, porque con nuestras cosas, los que nos hicieron a nosotros, bueno, es que Él es Dios, decimos, y Él puede perdonar, pero yo no, se me hace difícil. Una vez más, solamente cuando pienso de que se me ha perdonado poco, poco amo. Solo cuando pienso que se me ha perdonado poco, poco amo y poco estoy dispuesto a perdonar. Pastor Seba, con nosotros desde Miami. Qué tema, qué tema. No sé si me están escuchando bien. Estoy manejando y Sí, ¿me se oye escuchan bien. bien? Se oye bien, se oye bien. Qué tema y que estamos tratando. Me encanta y me quedé con esta frase de tu primer pastor. Un creyente, un cristiano es un mendigo buscando otros mendigos para hablarles de dónde encontraron el pan. Creo que uno de los problemas principales en la iglesia de Cristo es que se creen dueños del favor, de la misericordia, y determinan a quién aplicarla o sobre quién aplicarla. Yo recibí el favor de Dios inmerecido y toda su misericordia cayó sobre mí, pero ahora, como ya alcancé esa misericordia, me siento el dueño para determinar sobre quién la voy a aplicar. Pregúntenle a Jonás por qué no quiso ir a Nínive. ¿Por qué? Porque él no quería aplicar esa misericordia sobre ese pueblo porque eran enemigos. Solo tenía que ir y decirles sobre ustedes también, Dios aplica misericordia, que son mis enemigos, pero a Jonás no le gustó. Jonás dijo, en mi lista de favor no están ellos. Entonces, el problema del creyente en nuestros días es que determina sobre quién aplicar misericordia, como si nosotros fuéramos dueños de la misericordia. Esto es, le voy a dar un tip al mesero que me atienda bien, le voy a dar una buena propina al mesero que me atienda bien, pero la misericordia que aprendemos no descansa en lo bien que me atienden o en lo bien que me tratan. La misericordia que recibimos es aplicada solamente por el corazón de Dios, no por las acciones de las personas, no porque se lo merezcan o no. Hay personas que no saben lo que hacen. Por eso Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que esa frase debe reinar en nuestra mente todos los días. Hoy le voy a perdonar la vida a los que no saben lo que hacen. Punto. No tengo que calcular, no tengo que analizar, no tengo que determinar sobre quién aplicar misericordia, porque Dios la aplicó sobre mí sin calcular. Él pasó por alto, como dice Romanos. Dios, habiendo pasado por alto los años de nuestra ignorancia, porque fueron ignorantes nuestras acciones contra Dios. ¿Y por qué no? Mis enemigos no saben lo que hacen. No saben lo que están haciendo a mi corazón. Me dañan, me acusan, me golpean con las palabras, pero a la larga no saben lo que hacen. Pedro dijo a Jesús, tengo que perdonar 7 veces, ¿verdad? ¿Me dijiste? No. No calcules el perdón. Mejor al Padre nuestro agreguémosle, perdónanos así como nosotros perdonamos. En otras palabras, yo tengo que aprender a perdonar como Dios perdonó y dejar de determinar a quién aplico misericordia y a quién no. Porque ese es el problema que tenemos. Y no sé si estoy
en la línea, ¿no? Pero la iglesia de Cristo quiere darle el pan a quien merece, a quien le corresponde más. No, es sobre todos, sobre los pecadores, sobre los más terribles, hasta los que están en una cruz colgados junto a Jesús, que justamente están ahí, a ellos también. Gracias, Pastor Seba. Tenemos de Amén. Costa Rica a Kevin. Sí, quiero agregar algo. Buenos días a todos. Eso que tengo unas notas aquí que hice para compartirles y es totalmente en línea a lo que estamos hablando. Esta exclusividad, digamos, para perdonar y para aplicar misericordia, que es lo que estamos estudiando hoy. Esto se da porque nuestra tendencia es eso, o sea, no hacer las cosas que Dios manda. Esa es nuestra naturaleza. Ahora, yo hago una comparación entre la misericordia de Dios o cómo Dios actúa y cómo nosotros actuamos. La misericordia de Dios nunca va a ser comprensible, ¿sí? Nunca la vamos a poder comprender. Dice el salmista en el 139, este conocimiento es demasiado alto para mí, no lo puedo comprender. Salmo 145:3 dice que Él es inescrutable, o sea, no se puede medir, no se puede comprender, no se puede llegar a entender o a medir, digámoslo así. Entonces, esto nos lleva a pensar que la naturaleza mía es entendible. Es entendible mi pecado. Es entendible lo que yo hago. Es entendible lo que yo quiera excluir para perdonar a alguien. Son entendibles mis argumentos, pero cuando Dios llega a perdonarnos o a perdonar a alguien, es ahí donde no se entiende. Esa es la naturaleza de Dios. La misericordia de Dios no se comprende. Y lo lindo de esto es que la misericordia de Dios, si se entendiera, yo creo que no sería Dios, porque nunca vamos a tener una claridad. Nosotros como seres humanos vamos a tener siempre una razón del por qué. Hablaba con el pastor hace unos días y hablábamos de este ejemplo. Alguien donó millones de dólares a una familia, pero ¿cómo? ¿Qué hizo esa familia? Algo tuvieron que hacer. ¿Cómo se movieron para obtener esto? Siempre tiene que haber una razón en nuestra cabeza para que alguien reciba perdón. Y Dios no es así, simplemente es por amor. Es porque Él es Dios. Y esto nunca vamos a lograr entenderlo. Lo que sí podemos llegar a entender es nuestra naturaleza y cómo descubrir y parecernos a Jesús con esto de la misericordia. Eso es lo que quería aportar. Gracias, Kevin. Esto me lleva al siguiente punto. Misericordia significa que no te voy a ver a través de tus pecados o errores. Escuchen bien. Misericordia significa que no te voy a ver a través de tus pecados o errores. Salmo 103, versículo 10 nos enseña: no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Para nosotros es muy sencillo ver a la gente identificándolos a partir del pecado visible, del pecado que hemos conocido: el adúltero, el pornógrafo, el inmoral, el mentiroso, el que me hirió, el mentiroso. En fin, comenzamos a etiquetar a las personas en base al pecado que es visible en algunos de ellos. Pero es interesante que Dios no lo hace así. Y no solamente no lo hace así. Al final el Señor tiene en su misericordia borrado el registro de nuestros pecados cuando hemos venido a Él con un corazón contrito y humillado. Nosotros tristemente no, vamos guardando un registro. Y esto me lleva a pensar incluso como una suerte de comparación de lo que es el amor. Decía Pablo en 1 Corintios 13, en el tratado tan conocido del amor: el amor, dice en una versión, no lleva registros de ofensas recibidas. No lleva el registro. La persona que no tiene misericordia lleva registros.
lleva un registro mental de lo que le han hecho. ¿Por qué? Porque en algún momento lo va a usar. En el momento que lo crea conveniente, esa persona va a usar la información que tiene en su memoria. Eso que supuestamente perdonó, pero que en el fondo todavía mantiene acá, en una lista interna, en el corazón. Y una vez más, mis estimados amigos, Dios no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Cómo tendría que ser tu vida si el Señor te tuviera que tratar conforme a todo lo que ha hecho? Y ahora ponete a pensar, ¿cuál es la vida que lleva ahorita? Ponete a pensar una vez más. La pregunta es esta: ¿cómo debería de ser tu vida? ¿Cómo debería de ser mi vida? Voy a ponerme yo, Alberto. ¿Cómo debería de ser la vida de Alberto Rayo? Conociéndome esas áreas oscuras de mi vida. Si Dios tuviera que tratarme conforme a eso, ¿cómo tendría que ser? Y ahora, la otra pregunta: ¿cómo es actualmente tu vida? No es equivalente. No es equivalente. Jamás. Por razones de su misericordia, Él te permite tener una vida que no es congruente con el nivel de pecado en nosotros. La única forma en que uno piense que no es así es que uno crea que no es tan pecador como realmente es. Por su misericordia no hemos sido consumidos, dice su misma palabra. Porque ¿saben qué? En realidad, lo que de verdad merecemos es toda una vida de desgracia y de miseria. Y cuando uno comienza a ver todo lo que ha vivido, todo lo que ha hecho, todo lo que ha pensado, te das cuenta que definitivamente, como decía Kevin, yo no entiendo cómo Dios puede ser así conmigo. No lo entiendo. Nuestro comportamiento con la gente también no debería de ser tan fácil de comprender. Es cuando la gente dice, yo no entiendo, a esta persona le han hecho tanto daño, pero en lugar de querer cobrar venganza, no sé, por alguna razón, en lugar de eso, incluso ayuda al que tanto le ha hecho daño. Incluso ayuda al que tanto daño le ha hecho. Entonces piensen en un momento cómo estoy viendo a la gente. Sin misericordia significa que no te voy a ver a través de tus pecados o errores. Número 3, misericordia significa que seré paciente con tu condición caída. No significa que voy a ser tolerante, que es diferente. La tolerancia y la paciencia son dos cosas diferentes. Nuestra sociedad, y tristemente un sector muy amplio de la Iglesia de Cristo, está convirtiéndose en tolerante al pecado. Misericordia no es ser tolerante al pecado, porque esa tolerancia a veces se convierte en una licencia para hacer lo que hagas. De toda forma, vamos a tener misericordia. Tampoco abusemos de ella. Sin embargo, la misericordia me lleva a ser paciente con la naturaleza que tienen las personas. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que los errores de ellos también pudieran ser los míos, que las tentaciones de ellos pudieran ser las mías, que las ofensas que ellos lanzaron pueden ser las que yo lance también, y que si no fuese por la intervención del Espíritu en mi vida, yo fuera igual o peor que cualquiera de ellos. Por eso tengo que aprender que la misericordia es paciente. Y esto significa que no me tengo que cansar de tratar de ayudar a las personas en medio de los errores constantes en los que se viven metiendo, en medio de los constantes huecos en los que se meten. Por eso, esto me lleva a pensar, déjenme buscar porque lo dejé más atrás en la clase por acá. ¿Quiénes no son misericordiosos? Esto es importantísimo. ¿Quiénes no son misericordiosos? Noten esto, ya le doy la palabra al pastor Nasib, que también está esperando compartir con nosotros. ¿Quiénes no son misericordiosos? Número 1 son los que hablan de Cristo, pero no viven a Cristo.
Porque es fácil hablar estos temas sin poder vivirlos. Pero eso no es misericordia. Misericordia no es conocer un concepto, no es tener la teoría. Es Cristo en nosotros. Son intransigentes con los pecados de otros, lo que recién hablábamos. No soportan, porque su santidad repele, su santidad entre comillas, ¿no? Repele ese tipo de comportamiento. Fariseos, propiamente diría Jesús, siempre están dispuestos a reprender y a acusar, porque se sientan en un sillón de juez. El que se sienta en un sillón de juez difícilmente puede aplicar misericordia, salvo aquel que realmente es el juez. Y aún él, en lugar de aplicar la justicia, aplica misericordia, nuestro Señor. Nunca están dispuestos a restaurar, porque están predispuestos a señalar. No están dispuestos a restaurar. Adoran la doctrina, pero desconocen al Dios de la doctrina. Adoran la doctrina, adoran las normas, pero desconocen al Dios de esas normas. Descansan en normas externas y no en la guía del Espíritu Santo. Porque si realmente el Espíritu Santo está en mí, el fruto de bondad, el fruto de mansedumbre, el fruto de amor es evidente en nosotros. Son los que sin tener respuesta bíblica a sus imposiciones acuden al siempre se hizo así. Pero es que como cometió este error, pues hay que hacer esto con esta persona. Y hemos usado la disciplina a veces, ese procedimiento eclesiástico, como una forma de aplicar un juicio que no nos corresponde. ¿Hay procesos necesarios de disciplina en el ser humano? Por supuesto. Hay procesos necesarios de disciplina en el ser humano. Pero esos procesos necesarios de disciplina no nos deben de llevar a vernos a nosotros allá arriba y a los otros allá abajo. En absoluto. Son cristianos convencidos, pero jamás convertidos. Son cristianos convencidos, pero jamás convertidos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 5. Tendrán apariencia de piedad. Escuchen esto. Pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo así? Intentan mostrarnos que son algo y a la vez te dicen, pero ¿sabes qué? No hay que ser tan misericordioso con la gente. A estas personas evita. El Señor, aquel que te enseña a poder acercarte a la gente, te dice, ¿sabes qué? Hay un grupo de personas al que tenés que aprender a evitar. Y son los que parecen algo, pero no lo son. Los que parecen algo, pero no lo son. Y peor esto, los que parecen piadosos, pero no lo son en el fondo. Misericordioso es el que entiende y vive la extensión de la misericordia con que fue perdonado y practica la misericordia con todos los demás, sin importarle su condición personal. Misericordioso es el que entiende y vive la extensión de la misericordia con que fue perdonado y practica la misericordia con todos los demás, sin importarle su condición. Y hay algo más grave, mis estimados, porque quien no actúa con misericordia, quizás nunca la ha recibido. Por lo tanto, quizás aún está muerto en sus delitos y pecados. Porque no puede dar lo que no tiene. No se puede dar a veces lo que no se tiene. Uno enseña lo que sabe, pero imparte o comparte lo que uno es. Y si no tenés misericordia que dar, probablemente reflexioná si acaso esta no te ha alcanzado. Entonces tu problema es mayor. Tu problema es que estás aún en tus delitos y tus pecados.
Y lo que hoy no estás dispuesto a dar, no te das cuenta que ni siquiera lo has recibido por la misma dureza de nuestro corazón. Pastor Nasib, con nosotros. Buenos días, mis amados. Dios le bendiga. Qué gusto verlo, qué gusto saludarlo. Tanto tiempo que no los veía. Lo extrañaba mucho, que cuando los vi ahora me había olvidado quiénes eran. Bendiciones, mis amados. Tengo alguna definición sobre misericordia y más o menos la entiendo así, de esta manera. Es que Dios, misericordia es que Dios no me da lo que yo merezco. O sea, misericordia es que Dios no me da lo que merezco. Y gracia es favor inmerecido. O sea, que Dios me da lo que no merezco. Gracia, Dios me da lo que no merezco. Misericordia, Dios no me da lo que yo merezco. Porque realmente nosotros merecemos el infierno, pero el Señor no nos da el infierno porque nos ha salvado por su gracia, por su misericordia, nos salvó, no nos dio lo que nosotros merecíamos. Y en nuestras vidas, dice la Biblia, lo que estamos estudiando es bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y me hace recuerdo a la parábola de los dos deudores, cuando habla en Mateo 18:23, el rey le perdona 10,000 talentos a un hombre. Se lo iban a llevar sus hijos, sus mujeres como esclava, y ni aún así le iban a poder pagar esa deuda. Era muy grande, muy enorme. Sin embargo, el hombre pidió misericordia, pidió que se le perdonara toda la deuda, y el rey le perdonó, pero saliendo de ahí, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que era algo muy insignificante, muy pequeño. Sin embargo, no le perdonó, lo agarró del pescuezo y le dijo: tenés que pagarme ahora todo. Entonces, es como dijo usted ahora, que los que no son misericordia son los que no viven la palabra, son los que no actúan con misericordia, los que no se refleja a Cristo, que Cristo nos ha perdonado. ¿Por qué nosotros no perdonar? Si Cristo es misericordioso con nosotros, si Dios es misericordioso con nuestras vidas, ¿por qué nosotros no ser misericordioso con aquel, por ejemplo, que nos ha tratado mal, que nos ha pelado el ojo, que nos ha sacado la lengua, que no nos saludó, que tantas cosas, y por todo y por nada nos dañamos? Tenemos que mostrar misericordia a las personas. Entonces, misericordia lo puedo definir que es lo que Dios no nos da, lo que merecemos. Dios le bendiga. Gracias, Pastor Nasib. Cierre con nosotros el Pastor Seba para dar las conclusiones finales, estimado. Bueno, acá estamos, miren, para que vean, con mi esposa. Hola. Estamos en la línea del Starbucks, porque es que tenemos un trabajo, una grabación, y estamos corriendo ahí. Ven a mi hijo con la guitarra. Valentín, saluda. Saluda. Lea, saluda. Hola. Pero estuve conectadísimo, voy a apagar la cámara, estuve conectadísimo con el tema de hoy, y realmente creo que nosotros deberíamos de tener algo escrito visible, donde lo veamos cada día, no sé, estratégicamente, si es en el espejo del baño, si es en el techo de nuestra habitación, pero algo que nos recuerde, quizás una frase que diga: hoy también perdona, o hoy también aplica misericordia, o hoy te toca aprenderla más, porque la misericordia de Dios es algo que es una materia que vamos a cursar toda la vida. Nunca vamos a dejar de practicarla, de entenderla, como decía Kevin, incomprensible, inescrutable. No podemos encontrarle la graduación en este mundo, no nos vamos a graduar de esa materia, la vamos a cursar, y nos toca siempre perdonar, siempre abrazar, siempre amar, siempre recibir.
Y en el momento que nos cueste y que le queramos poner un límite, tenemos que ir a la cruz. Porque eso es también ser bienaventurado, es ir a la cruz y decir, me cuesta perdonar, me cuesta hacer, me cuesta agregar a esta persona al grupo, me cuesta un poquito más, ¿no? Así que esa es la conclusión de hoy. Recordemos la misericordia todos los días, apliquemos todos los días misericordia. Así que bueno, los dejo con esta conclusión. Gracias a todos por conectarse. No sé si alguno de los pastores quiere hacer una despedida oficial. No sé si el pastor Nasib se preparó con algún sombrero de misericordia. Me hizo reír cuando dijo que ya se había olvidado, se había olvidado cómo éramos. Es que el pastor Nasib, yo le doy gracias a Dios por este hombre que nos hace reír. Pero bueno, les dejo un beso enorme. Ok, abrimos micrófono, pastor Nasib. Siempre estos últimos segundos son suyos, así que gracias a cada uno, ¿vieron? Por conectarse, de verdad que sí. ¡Que viva México, señores! ¡Que viva! ¿Dónde están los mexicanos? Siempre sorprendiéndonos. Justo en el mes patrio. Que pasen bien, que tengan feliz fin de semana. Gracias, pastor. Gracias. Buen fin de semana a todos. Que la disfruten. Argentina. Bendiciones a todos. Feliz fin de semana. Adiós. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones. Buenísimo el estudio, pastor Alberto. Vayan a bañarse. Ya huele, ya huele. Le cuento un chiste de misericordia. Cuando una mujer te dice ¿qué? Es porque te está diciendo, no es porque está sorda, es que en su infinita misericordia te está dando la oportunidad de arrepentirte de lo que dijiste. Como diría Kevin. Chiste de pastor. Chiste pastoral. Bye, bye, pues, nos vemos. Chao, chao. Chao a todos, bendiciones. Bye, familia. Que le bendiga. Nos vemos.